Doctor Miguel Montoya, ¿cómo le va? Buenas tardes. Leo Fernández y Julieta González los saludan. ¿Cómo anda? ¿Qué tal, Leo? ¿Qué tal, Julieta? Buenas tardes. Buenas tardes. Todo bien, por suerte. Recién estábamos explicando, bueno, obviamente que no somos usted, digo, así que lo hicimos de la mejor manera, como pudimos. Lo ocurrido básicamente el jueves en la sesión de la legislatura de este nombramiento de jueces. Que déjeme decirle, diputado, yo, por ejemplo, personalmente no estuve. No sé si hubiera tenido la posibilidad de poder ingresar, habida cuenta de que está lleno el recinto de los periodistas, que es otro tema que después lo abordaremos acá en la mesa. Sí. Pero, por ejemplo, hay muchos ciudadanos y muchos oyentes que nos están escuchando en este momento que quieren saber qué ha ocurrido y qué ocurre, ¿no?, en el centro del debate de la legislatura y que no pueden hacerlo porque no se transmite en vivo. Entonces, queríamos preguntarle a usted qué ocurrió con este nuevo escándalo en el nombramiento de jueces militantes. Bueno, básicamente el jueves nosotros teníamos que designar a 3 jueces y un procurador fiscal. Una de las funciones que tiene la legislatura de Formosa es designar a los miembros del Poder Judicial y bueno, después de un proceso que se inicia, digamos, en el Consejo de la Magistratura, en donde los postulantes realizan el famoso, digamos, concurso de antecedentes y oposición, y allí se prueba la idoneidad profesional de las personas para integrar los cargos vacantes. Eso pasa a la legislatura. Nosotros, cuando llega el pliego de uno de los jueces, nos damos cuenta que está postulado para el juzgado de instrucción y correccional número 2 dentro del fuero penal, y el postulante es esposo de la jueza de ejecución penal. Entonces, lo que decimos es que hay una incompatibilidad legal. La ley orgánica del Poder Judicial establece que no pueden ser titulares de un mismo fuero y de una misma instancia los cónyuges y los parientes hasta el 4º grado de consanguinidad. ¿Y esto por qué es, Leo y Julieta? Porque, ¿cuál es la razón de ser de esto? Sucede que los jueces del mismo fuero y de la misma instancia se revisan los fallos entre sí. O sea, a mí el juez de instrucción me dicta una condena y eso pasa a la jueza de ejecución penal, que tiene que bregar por el cumplimiento de esa condena. Esa jueza puede ir tomando determinaciones, qué sé yo, decir que la probation ya está realizada o no, o fijar una libertad condicional para una persona que ya está condenada o no, diversas resoluciones. Y esas resoluciones son revisadas, es decir, que pueden ser convalidadas o revocadas por el juez de instrucción, o sea, su esposo. Es decir, que entre el matrimonio, entre los cónyuges, se están revisando y se tienen que convalidar o revocar fallos. Entonces, eso es lo que quiere evitar la ley, esa es la inteligencia de la norma por la cual establece la incompatibilidad para que 2 cónyuges sean jueces de un mismo fuero y de una misma instancia. Nosotros lo hicimos saber, yo en la intervención de ese pliego dije que ese juez no podía estar designado, era una designación ilegal, y bueno, las respuestas que recibí del oficialismo realmente me asombraron, primero por el profundo desconocimiento que hay de las normas y de lo que eso conlleva en la práctica. Y segundo, porque los que la conocen, a sabiendas de que existe tal incompatibilidad, bueno, se manejan con un grado de impunidad de decir, bueno, no importa, igual lo vamos a votar por más que exista esa incompatibilidad, y avanzaron y lo designaron. Entonces, y la cosa no queda ahí todavía, porque no solo es cónyuge de la jueza de ejecución penal, sino que también es primo hermano, la misma persona, el doctor Sergio Cañete, es primo hermano del juez de instrucción y correccional del narcocrimen, que está dentro del 4º grado de consanguinidad, y también allí hay una incompatibilidad porque también le revisa los fallos, también los subroga en caso de ausencia también se subrogan, y bueno, tenía una doble incompatibilidad. Esto es como que para ser diputado, por ejemplo, uno tiene que ser ciudadano, argentino, nacido o domiciliado en su provincia, no tener ninguna inhabilidad, y esto es como que yo igual de todas formas no pongan una lista para ser diputado provincial a un ciudadano de Santa Cruz que vivió toda su vida allá y que lo traigo una semana antes de que sea diputado acá. Y cuando me presento a la justicia y me digan,
no, esta persona no puede ser candidato, yo diría, no importa, qué sé yo, los requisitos formales, la verdad no importa, igual presentémoslo. Es un chiste, es un disparate. Claro. Y más nombrando a una persona que tiene que decidir acerca de la libertad o no de las personas. O sea, no estamos designando a nadie que no tenga un poder realmente determinante, ni más ni menos que la libertad de las personas están en manos de una familia judicial, básicamente. Uh-huh. Ahora, diputado, de todas maneras, lo nombraron, digo, tiene mayoría el bloque oficialista, y hubo alguna argumentación por parte del diputado Armando Cabrera por su lado y el diputado Rodrigo Vera por el suyo, en donde decían que la función del legislativo era nombrar los jueces y después si había algún tipo de compatibilidad o de, por un lado, Cabrera habla del sistema judicial y que se podían exceptuar y demás, y por otro lado Vera dice que los diputados no podían meterse en la competencia del Superior Tribunal de Justicia respecto de definir si los jueces eran incompatibles o no. Esto usted... Una locura. Una locura. Una locura que un diputado que se dice conocedor de las leyes diga semejante barbaridad. Es decir, la función legislativa, porque si no, te explicamos para qué estamos, para qué la Constitución dice que a los jueces los nombra la legislatura. Nosotros tenemos que comprobar, antes de designar un juez, que tenga idoneidad profesional, que para nosotros está absolutamente acreditada. Insisto, nosotros no le discutimos a Cañete su idoneidad profesional. Salió primero en este concurso y está absolutamente acreditada su idoneidad profesional. Él podría ser juez de familia, podría ser juez de trabajo, podría ser juez de cualquier otro fuero. Lo que no puede, porque la ley lo dice, no porque los diputados de la oposición lo digan, porque la ley lo dice, no puede ejercer la titularidad en el mismo fuero que su esposa y su primo hermano. Claro. Insisto, además te digo otra cosa, existe en el mundo del derecho procesal, penal y civil, la figura de la excusación y recusación, es decir, el apartamiento de los jueces que lo hacen de oficio, esa es la excusación, o a pedido de parte es la recusación. Una de las causales de recusación es precisamente la relación de parentesco. Los abogados del fuero penal, con este juez y esta jueza actuando en el mismo expediente, se van a hacer un picnic, porque cada vez que haya un expediente en donde haya intervenido el esposo o la esposa, según sea el caso, anticipadamente, automáticamente presentan la recusación del juez. Claro. Automáticamente. Entonces, nombramos a una persona que va a generar un caos en la práctica. O sea, estamos hablando todo el tiempo del retardo y la demora judicial, y nosotros nombramos a una persona que va a traer más retardo y más demora judicial. Sí. Ahora, yo me hago la pregunta entre estos días, digo, que están ocurriendo todo este tipo de cosas. Afortunadamente ha sido un fin de semana, pero digo, de todas maneras uno se queda pensando si esto ya no habrá ocurrido antes, si no hubo ningún planteo en ese sentido, digo, porque no creo que sea la primera vez que se da una situación en donde hay una relación de consanguinidad, de alguna manera que genera una incompatibilidad en un funcionario judicial, digo. Sí, o es la afiliación militante, ¿no? También, digo... partidaria, pero mejor dicho. ¿En algún momento no lo pensó, diputado? Mira, Leo, el mismo día, el jueves, nombraron como jueza de la sala tercera del Tribunal de Trabajo también a la hermana de Cañete, ¿no es cierto? Claro. Pero ¿qué pasa? Allí, por esa causa, no hay incompatibilidad, porque están en dos fueros distintos. Claro. Es decir, yo, respondiéndote a vos, que hay, digamos, relaciones de parentesco dentro del fuero judicial, las hay. De hecho, ese mismo día también nombramos a la hermana menor, a la doctora Alejandra Lucín, como jueza de la Sala 2 de Trabajo, que es la hermana menor de uno de los ministros del Superior Tribunal de Justicia. Claro, sí. Pero allí tampoco hay incompatibilidad, ¿entendés? Sí. Lo que quiero dejar en claro es que nosotros no tenemos un rechazo antojadizo al pliego de Cañete. La ley dice, no pueden ser titulares de un mismo fuero, de una misma instancia. Y la razón es exactamente toda la que te dije anteriormente. Evitar recusaciones, acusaciones, evitar que un matrimonio se esté revisando
los fallos, evitar que un matrimonio se esté subrogando entre sí para tener un expediente. Entonces, por ejemplo, ese mismo día nombramos a Cañete, a la hermana del juez Cañete, como jueza laboral, y ahí sí no hay incompatibilidad. Ahora, en ambos casos, por ejemplo, Julieta, Leo, déjame decirte que además también rechazamos el pliego. Lo que pasa es que parece un hecho menor a la luz de lo que pasa en Formosa. Rechazamos los pliegos de los hermanos Cañete porque ambos están afiliados al Partido Justicialista. Claro. Y eso es un hecho que nosotros no podemos normalizar, porque está prohibido, está prohibido. Y la respuesta de Cañete fue una mentira, del diputado Cabrera, fue alejada de la verdad. El diputado Cabrera me dijo a mí que el requisito de la incompatibilidad por afiliación política es un requisito menor, y en todo caso siempre se subsana, porque una vez que juran, al otro día van y se desafilian. Claro. Lo cual es primero que es mentira. Primero es mentira, porque todavía hoy existen jueces, y de los más altos, niveles de nuestra justicia, que siguen siendo afiliados políticos, y nosotros tenemos una denuncia penal en el Foro Federal, que es un expediente que se está cursando en este momento, porque hay jueces que siguen siendo afiliados. O sea que, primer dato, uno de los casos históricos fue el juez Valiente. Él era confeso abiertamente afiliado al PJ, digo, ¿no? El juez federal Valiente. Perdón, lamentablemente eso no es una excepción. Tenemos jueces que no solamente son afiliados, sino que fueron apoderados del Partido Justicialista. Claro. Entonces, primer punto, es mentira que renuncien. Pero segundo, pero lo más importante, vuelvo otra vez a la inteligencia de la norma o al porqué de las normas. Las normas no están allí en un papel escrita porque sí. En un caso quisieron evitar que relación de parentesco defina la libertad de las personas. En el caso de la afiliación, lo que se busca es la imparcialidad al momento de dictar una sentencia. Entonces, fíjate vos, la ley orgánica del Poder Judicial dice que, entre otras cosas, no pueden ser jueces, los que ejercen un comercio, etcétera, etcétera, y uno de los puntos dice no realizar actividad de proselitismo político. Eso dice la ley orgánica del Poder Judicial. Pero no contento con eso, la ley de partidos políticos, también la ley nacional de partidos políticos, el justicialismo siempre se llena la boca hablando de la importancia de los partidos políticos. Bueno, hay una ley que regula la vida de los partidos políticos. La ley de partidos políticos, entre las incompatibilidades para ser afiliados, ¿sabe qué dice? No pueden ser afiliados a los partidos políticos, ni los miembros del Poder Judicial, tanto nacional, provincial, como los tribunales municipales de falta. Claro. O sea, de las dos veredas del mostrador, ni la ley orgánica del Poder Judicial admite a afiliados políticos, ni la ley de partidos políticos admite a funcionarios del Poder Judicial. ¿Y por qué es? Porque está clara la incongruencia o la incompatibilidad entre ser juez y estar afiliado a un partido político, ni más ni menos. Y acá lo minimizan. Creen que es una cuestión menor, que no importa, que en todo caso después se desafile y listo, y vamos para adelante, porque claro, la gente nos votó y nos dio un cheque en blanco, entonces podemos hacer lo que queremos. Fantástico, fantástico. Ahora, diputado, hoy usted formalizó una denuncia. Yo llegué a agarrar la última parte del reportaje que tuvo con Fernando López, pero no me quedó claro si la denuncia es específicamente por la incompatibilidad y el incumplimiento de la ley orgánica del Poder Judicial, o es una denuncia por incumplimiento de los deberes de funcionario público, claro, hacia los diputados que avalaron. Es una denuncia. Hoy nos presentamos al Ministerio Público Fiscal. Por la fecha del hecho, la fiscal que tienen que intervenir es la doctora Antiveros, sí, y el juez el doctor Guillermo Caballero. En este momento la pelota está en su cancha, para hablar en términos futbolísticos. Ellos tienen en su poder la posibilidad de echar un poco de luz en todo esto, porque hay un artículo del Código Penal que no solo, porque además de ser, ilegal la designación, además configura un tipo penal. Es un delito que un funcionario público nombre a otro funcionario público que no reúne los requisitos legales para ese nombramiento. Claro. Y no solo es un delito los funcionarios que lo nombran, sino que también es, comete el delito el funcionario que acepta el cargo a sabiendas de que no reúne los requisitos legales. Claro. Yo me presenté a la Fiscalía, denuncié el hecho, aporté la prueba
y hoy la fiscal tiene en su poder, el procedimiento penal así lo indica, de elevar el requerimiento para que el juez de instrucción inicie, digamos, la instrucción de este delito. Es decir, la juez Santivero tiene que ahora determinar si prima facie esto constituye un delito, él hace la elevación de requerimiento y el juez Caballero debería instruir. La verdad que en este caso lo tienen bastante fácil, porque te diría que ni siquiera es importante la prueba que uno puede aportar, que es la versión taquigráfica de la sesión y el pliego, porque el delito se constituye de puro derecho. Y además, ¿sabes qué, Leo? ¿Sabes qué, Julieta? El propio artículo ya trae la solución, porque el propio artículo 8 de la ley orgánica dice que no pueden ser, digamos, cónyuges, y en el caso de que se produzca, dice el final del artículo, en el caso de que se produzca la incompatibilidad, uno de los dos deberá, dice la ley orgánica, deberá abandonar el cargo. Claro. Es decir, que si mañana el juez Cañete finalmente jura, porque el Superior Tribunal ya anunció que mañana, rapidísimo, nunca vi tanta celeridad, no sé por qué, Ajá. pero ya mañana le toman juramento. Sí. Si mañana Cañete jura y en esta provincia impera la ley, al otro día uno de los dos tiene que abandonar el cargo. Claro. Fíjate vos qué tan importante es la incompatibilidad para la ley. Dice que de constituirse la incompatibilidad, uno de los dos incompatibles deberá abandonar el cargo. Claro. Fíjate el disparate que estamos haciendo. Ahora, el juez una vez que esto se dé, digo, que el día de mañana se dé efectivamente el juramento de los jueces, digo, ahí debe emitir alguna resolución, lo debe hacer en el sentido de lo que dice la ley básicamente, o puede no hacer nada, digo, como suele suceder en general en estos casos, no mover un solo papel en el expediente. ¿Te referías al juez donde se radicó mi denuncia, claro, o a Cañete? No, al juez donde se... Específicamente... Sí, primero, el primer paso lo tiene que dar la fiscal. Sí. El procedimiento inicia sí. con la denuncia. Uno puede denunciar un delito ante la policía o ante el Ministerio Público Fiscal. Yo lo hice, como corresponde, ante la fiscal de turno. La fiscal ahora tiene que dar el primer paso, que es decidir dos cosas. Tiene dos caminos. Uno, espero que no lo tome, que es decir que no existe delito y mandar a archivar la causa. Sí. Sí. Y el otro es decir, prima facie de las pruebas aportadas y del contexto que narra la denuncia, entiendo que hay un delito, elevo la causa, hago el auto de requerimiento de instrucción al juez. Y ahí le pasa, para seguir hablando en términos futbolísticos, le pasa la pelota al juez, que con ese requerimiento tiene que empezar a producir la prueba y demás. En este caso, la prueba es documental, es la versión taquigráfica, que también puede transformarse en audiovisual, porque también está en la materia audiovisual. Sí. Puede ser confesional, porque puede tomarle declaración a los propios legisladores y al propio juez, pero es tan claro el delito, Leo, Julieta, sí, que porque existe lo que se llama también en juicio una sentencia de pleno derecho. O sea, claro, es tan claro el tipo penal de que estamos hablando. La violación del deber del funcionario público se constata por el hecho de nombrar a una persona que no reúne los requisitos legales para cumplir esa función. Claro. Es decir, que comprobado que fuera por el juez que una persona no reúne los requisitos legales, ya está, el delito está comprobado. Entonces, parece asombroso que estemos hablando de esto, realmente parece asombroso. Ahora, diputado... Pero es así. Sí, más allá de la situación, bueno, que va a quedar stand-by, digo, porque, a ver, si digo, para no ser naif, yo no creo que el juez tome determinación en contra de lo que ha decidido el gobernador, digamos, si no se estaría suicidando, digo, ¿no? Un juicio político en puerta express. Pero más allá de eso, digo, hay una situación que se ha creado ahora, que es la conflictividad que hay dentro del recinto, digamos, porque va a haber una venganza por parte de la... Aparte, digamos, uno manifiesta su enérgico repudio ante estos hechos, pero de pronto tenés atrás a 3 o 4, 5, 6, 7 ¿no? intolerantes que están todo el tiempo agrediendo y que no te dejan terminar, son ¿no? 3 o 4, pero son 22 en realidad. Claro, pero tenés que aguantarte todo eso cuando debería, digamos, desarrollarse todo en un ámbito por lo menos tolerante, ¿no? Sí, madurez política respecto del debate, porque esto ha terminado los gritos, insultos y demás. Yo lo que quiero decir, digo,
Esto, más allá de lo ilegal de la decisión y de alguna manera el totalitarismo para hacerlo de todas maneras, digo, lo que va a generar como escenario de fondo, como telón de fondo, es, digo, una relación cada vez más complicada dentro del recinto legislativo. Me parece que estaría bueno. Entiendo hacia dónde va, Leo, pero a nosotros, bueno, voy a hablar por mí. Sí. Hacer lo que tengo que hacer, lo que la ley me indica. A mí me votaron para hacer leyes. Soy un hombre de derecho, además, tengo que hacer leyes y hacerle cumplir las que ya existen. Entonces, si tengo que estar midiendo las consecuencias de los pasos que tengo que dar en temor a la represalia que puedo tener, bueno, la verdad que me debería dedicar a otra cosa y no a la política en Formosa, en la oposición de Formosa. Claro. Uno asume los riesgos, por supuesto que puede, enrarecer la relación o no, pero bueno, yo lo advertí esto en el recinto de cara a todos mis colegas legisladores. Entonces, no puedo dejar de hacer lo que tengo que hacer por una actitud corporativa o de buena convivencia, allá dentro de la legislatura, porque realmente lo que está pasando es ilegal y hay que hacer lo que hay que hacer, denunciar. Muchas veces se llenan la boca denunciando en la prensa las cosas que están mal y con eso creen que está allí acabada su función. Cuando hay un delito, que yo sepa, las cosas se denuncian en la justicia. Sí. Con una gacetilla de prensa no resuelve nada. Déjame elegir, yo elijo creer en la justicia. Por supuesto que me voy a golpear 20 veces contra la pared, lo tengo claro. Pero yo elijo tomar el camino que corresponde, que es la denuncia penal, y que la justicia eche claridad sobre el asunto. Ahora, si la justicia, en un caso utópico de que la justicia falle, que esto es precisamente violar una ley, digo, la otra cuestión es la participación de los diputados oficialistas dentro del nombramiento, aún en desconocimiento de que esto viola la ley. Digo, ¿cuál sería la responsabilidad o se habría en este sentido también una acción? Era lo que habíamos hablado en principio, digo, en cuanto al incumplimiento de los deberes de funcionario público. Sí, te respondo, pero antes te corrijo. Sí. Algunos desconocen y otros la conocen perfectamente, perfectamente. O sea, algunos, de hecho, después de mi intervención, si algunos no lo conocían, las consecuencias la conocieron ahí antes de votar. Pero las consecuencias, no son una idea antojadiza mía. Las consecuencias están en la ley. Sí. O sea, hay una multa, ese delito trae como consecuencia, como pena, como sanción, una multa en pesos, que realmente no conozco actualizado cuánto es, pero debe ser cercana a los 100.000 pesos, y a lo mejor estoy diciendo algo errado, y la otra es multa e inhabilitación especial de 6 meses a 2 años. Si viviéramos en un cantón suizo o en Noruega, esa sería, la condena en la cual incurrirían las personas que designaron a esta persona sabiendo de que no reunían los requisitos. Claro. Y también incurriría el propio funcionario que aceptó el cargo también a sabiendas de que no reunían los requisitos. Yo, hice lo que había que hacer, denuncié a la justicia, la pelota ahora está en la justicia, y también los miembros del Superior Tribunal que mañana le van a tomar juramento podrían tener también un lapsus de racionalidad y sentido común y parar esta designación que, repito, va a traer consecuencias concretas, negativas en el plano de nuestro fuero penal en Formosa. Diputado, muchísimas gracias, muy amable por su tiempo.